Muy buenos días. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien vivimos, somos y nos movemos, quien nos llamó con llamamiento santo a fin de ser hechas hijas suyas para la alabanza de la gloria de su nombre. Es para mí un gran honor poder dirigirme a las siervas de nuestro Dios Todopoderoso en esta tarde, con la finalidad de compartir con ustedes de parte de nuestro Señor alguna palabra que dé fruto al 100 por 1 en sus vidas y que edifique, conforte y exhorte su corazón a permanecer arraigadas en la fe, esperanza y el amor de nuestro Señor Jesucristo, mediante la guía del Espíritu Santo y la gracia que nos ha sido dada por su incomparable amor. Acompáñenme, hermanas, en esta breve oración. En esta tarde, Padre amado, te pedimos que hables a nuestras vidas y nutras a través de tu palabra a nuestro hombre interior que ha nacido por la fe de tu Hijo amado, en quien vivimos y creciendo cada día, Señor, vamos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta tarde el Señor ha puesto en mi corazón hacer una reflexión sobre el pasaje de Génesis 15 a partir del versículo 13. Vamos a leerlo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Éufrates hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los carmoneos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y supongo, hermanos, que muchos otros eos. Cuando Israel va a morar al Egipto con los primeros patriarcas, hermanos de José, para el cumplimiento de esta profecía dada por Dios a Abraham, cuando aún no se llamaba Abraham, para la salvaguarda de su descendencia ante la gran hambre que vendría sobre toda la tierra, la cual fue revelada al faraón y dada en revelación de interpretación a José. Desciende como una familia numerosa a Egipto, pero al salir de allí van convertidos en una gran nación. Dios, para cumplir la palabra dada a Abraham, envía esta gran hambre a la tierra y manda de avanzada, por decirlo así, al hijo de Israel, elegido para dar cumplimiento a la primera parte de esta palabra, quien al ser un hombre sabio y con temor de Jehová, pese a todas las dificultades que ha sufrido en la vida, asciende por designio de Dios al puesto gubernamental necesario para que Israel more en Egipto. Supongo yo, de un modo privilegiado por ser parientes del gobernador. Sin embargo, para ahora dar seguimiento a la segunda parte de esta profecía, ahora el faraón, que tenía una deuda de gratitud con Jehová, y el hombre que había interpretado sus sueños, debe morir, a fin de que Israel salga por medio de grandes juicios de aquella tierra, y ahora vaya y conquiste la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Han pasado alrededor de 400 años, como Dios lo había dicho. A la 4ª generación debían volver. Pero al mirar el trayecto por el desierto y la continua queja por Israel acerca de la salida de Egipto y las condiciones propias del camino que debían transitar de vuelta, podemos suponer que se habían acostumbrado de algún modo a ciertos privilegios antes de ser esclavos. No sabemos a ciencia cierta cuándo dejaron de ser cobijados por Egipto para ser ahora oprimidos mediante esclavitud. Sin embargo, sabemos que el clamor por la opresión era tan grande que cuando Dios llama a Moisés, le menciona el clamor por esta opresión de parte del pueblo, anunciando así que ha llegado la hora de volver a casa. En Éxodo 2:23 dice: aconteció
que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y en Éxodo 3:9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Vemos en todo esto, al leerlo, a un Dios fiel, preciso en el cumplimiento de su palabra y los tiempos dichos a Abraham. Y cuando leemos estas cosas nos maravillamos y alabamos su nombre por su verdad y por su grandeza. Ahora bien, sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero cuando somos nosotros los que como hijo de Dios mediante la prueba, aflicción y la lucha, a los que Dios está llamando a dejar los melones de Egipto para salir a la batalla por la conquista de la tierra en la que el Señor nos ha puesto, a veces los desiertos de 40 días se nos hacen desiertos de 40 años, y cuando estamos a punto de alcanzar lo prometido, estamos débiles ante la queja constante de nuestra alma por el sufrimiento que le provoca el hecho de dejar la falsa seguridad y o el placer que este mundo ofrece. Aún en medio de esta esclavitud de la que el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Permítanme explicarme un poco. Mediante la figura de la imagen de la historia que nos narra la palabra de Dios sobre la gloriosa salida de Israel en medio de Egipto. Primeramente, debemos entender que lo sucedido era un plan y designio de Dios, puesto que le fue revelado a Abraham al menos 4 generaciones antes de que esto sucediera, y le fue revelado con datos precisos del tiempo. Si bien no se le dice en qué tiempo irán a morar allá, sí se le dice y se le asegura que el regreso tendría lugar en la 4ª generación de su descendencia viviendo allí. Ahora bien, lo que mueve a Israel a Egipto es una gran hambre sobre toda aquella tierra, y que Egipto había guardado el alimento. Habiendo hecho esto, y caso a la revelación precisa de Dios dada al faraón e interpretada por José, a quien Dios formó mediante aflicciones, rechazo de sus propios hermanos, de un joven con privilegios a un esclavo en tierra ajena y alejado de su familia. Y es mediante este periodo de pruebas en la vida de José que Dios estaba preparando al hombre que con la sabiduría y el espíritu y el temor de Dios sería la llave de acceso a esta tierra para la salvaguarda de la nación de Israel, nación de la cual debía venir el Mesías. Así que Israel llega a Egipto, donde el que gobierna es un hombre que a través de José conocería a Dios y tendría temor de él. Y por agradecimiento y respeto a su gobernador, permite que la familia de José more allí, aunque alejados porque tenían sus creencias respecto a los pastores de ovejas, los dejan de alguna manera tranquilos. De modo que a la llegada de Israel a Egipto no eran esclavos, y probablemente, como en muchos casos sucede, al principio los israelitas pudieron tener una actitud tímida de siervos del faraón, o bien de ser parientes de este gobernador con un alto rango en Egipto. Tenían hasta probablemente sus hermanos o los más allegados a José ciertos privilegios o comodidades. Bueno, hasta aquí es decir que en ciertas ocasiones cuando venimos hambrientos, necesitados a Dios, y de momento nos enteramos que somos sus hijos, que somos coherederos con Cristo mediante la fe en Él, y Dios empieza a hacer cambios en nuestra vida al punto de que muchas de nuestras circunstancias comienzan a mejorar. Aunque a veces hemos llegado con una actitud de siervos, al paso del tiempo podemos haber dejado muchos pecados explícitos, por llamarlos de algún modo, y podemos encontrarnos de repente en algún punto de comodidad, ya que nuestra vida en Cristo mejora notablemente por el cumplimiento de algunos de sus estatutos contenidos en su palabra. Sin embargo, el apóstol Pablo
dice que aún estamos en un cuerpo de muerte, el cual dice que será glorificado y del cual, mientras no nos liberemos de él, debemos aún anhelar la patria que anheló Abraham y su descendencia desde su llamado a la fe en Dios, de la cual se nos enseña la carta a los hebreos, cuando el autor de esta carta escribe en el capítulo 11, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y como está escrito en el libro de los Salmos, en cuanto a mí, veré tu rostro en tu justicia y estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. De modo que nunca debemos estar satisfechos en esta tierra, sino hasta alcanzar el propósito para el que Dios nos ha llamado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, cuando me refiero a que en parte nos hemos visto librados por la obediencia a ciertos mandamientos de algunos pecados explícitos, afirmo con esto que aún existen en nuestras vidas pecados implícitos, o los que el rey David llamó pecados ocultos, ocultos no solo de los ojos de otras personas, sino de nuestra propia vida, pecados que Dios tuvo a bien poner a la vista de la iglesia mediante las cartas de Juan a las iglesias de Asia. Podemos ser cristianos doctos en la escritura a tal grado que nadie nos engañe con falsas doctrinas, saber en cuanto escuchamos a algún predicador si está diciendo la verdad o solo parte de ella, pero seguir engañándonos a nosotros mismos diciendo que amamos a Dios y aborreciendo a nuestro hermano, como la iglesia de Éfeso. O bien, tan cómodos y seguros de nuestras capacidades y habilidades, de todo cuanto hemos acumulado y logrado, sin percatarnos de la carencia de nuestros hermanos alrededor, creyendo que estamos vestidos y estamos desnudos de acciones justas a las que fuimos llamados. Y podría ser notorio a nuestros ojos cuando nos preocupa el perder lo que hemos logrado y acumulado, y todo aquello cuanto nos ha costado. Lo digo entrecomillado, porque sabemos que Dios bendice y da el sueño al que ama. Que no nos podemos ver en alguna circunstancia en que se nos pida poner nuestro anhelo delante de Dios y entregarlo a Él. Cuando nos ha ido tan bien que nos preocupamos y no podemos concebir que de pronto vaya mal y que hasta dentro de algún momento lo pudiéramos perder todo. Cuando nos da miedo perderlo todo es porque hemos olvidado que no pertenecemos aquí, que nuestra patria y nuestra ciudad aún nos esperan, porque no queremos salir aún, porque aún los paisajes, el arte, la música y todas las cosas bellas de esta tierra nos detienen y nos duele pensar en dejarlo para avanzar. Es entonces cuando Dios tiene que intervenir, haciendo patente nuestra esclavitud en este cuerpo de muerte, cuando llega la prueba en forma de enfermedad, de hambre, de persecución, para que inclinemos nuestra cerviz erguida y busquemos de nuevo a Dios con todo el corazón, de modo que en medio de esta tierra que da todo, anhelemos llegar a la que Él ha preparado para nosotros, a esa patria que le prometió a Abraham y por la que tantos han dado su vida por alcanzar. Se lee rápido en las historias bíblicas y no llegamos a comprender lo importante que son las pruebas, las tribulaciones en nuestra vida, de modo que nuestro corazón se aflige y va llorando por las esquinas, arrastrando la cobija con el alma cabizbaja, luchando contra la sangre y contra la carne. Oh, que pasasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas,
porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Grita nuestra alma sin querer comprender que es tiempo de alzar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. O en palabras del apóstol Santiago, hermanos míos, tendré por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico también gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo cierto es que no todos los que somos hermanos en Cristo tenemos las mismas pruebas. Hay cosas en las que somos probados que para otros pan comido. Y a los demás se les hace tan difícil. Hermana, no tendremos las mismas pruebas, pues cada uno de nosotros tiene su peculiaridad, pero ten por cierto que todos las tenemos. Así como debes estar segura de que todos tenemos al mismo Dios Todopoderoso, al mismo Señor y Salvador que ha triunfado sobre el pecado por nuestra vida en la cruz del Calvario y al mismo Consolador que nos guía cada día a la verdad y al conocimiento de todas las cosas que nos han sido dadas el conocer, porque está escrito que los misterios le pertenecen a Dios. Ten por seguro, hermana, que las palabras de Dios son verdad y que aún he de decir, más aún cuando estamos en estas pruebas, que nuestras vidas ahora son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. También el Señor nos dejó escrito en Hebreos 5, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. También nuestro Señor fue honrado al permanecer obediente con temor reverente ante el Padre que le podía librar. Pero pasó por la prueba como oveja llevada al matadero, dando gloria con obediencia a Dios, siendo perfeccionado en los días de su carne hasta lograr la eterna salvación para todos aquellos que han creído en él. ¿Cómo pues, teniendo tan gran padecimiento como ejemplo y gloria postrera, no nos gozaremos en nuestras pruebas y glorificaremos al Padre, creyendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados? Pero aquí voy a hacer un breve paréntesis.
porque nadie puede engañar a Dios. Y todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hay veces que la tribulación viene a causa justificada por la violación al mandamiento de Dios de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, por no amar a Dios como Él dice. Explícitamente su palabra dice que el que le ama, guarda sus mandamientos, y que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Y aún en este punto Dios permite la cosecha de lo sembrado para mostrar lo que hay en el corazón. ¿Quién es el verdadero Dios en nuestra vida? Nos muestra al enseñarnos las cosas por las cuales se angustia y sobrepasa el límite en nuestra alma. Entonces nos damos cuenta por ese temor que sentimos si confiamos en nuestro trabajo o en el Dios que provee el trabajo. Si amamos al dinero que es o al que es dueño del oro y de la plata. Si confiamos en nuestras fuerzas o en el Dios que las da. Si nuestro matrimonio, nuestros hijos, amigos, etcétera, ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. O si seremos capaces de decir ante cualquier situación, Jehová dio, Jehová quitó, y que sea el nombre de Jehová bendito. Y aún allí, Dios está continuamente llamando a la puerta, una y otra vez, como lo dice la carta a los romanos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Pero también dice en la palabra de Dios una y otra vez de diferentes formas, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O bien en Hechos 3, arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Debía hacer este paréntesis, porque no todas las situaciones en las que nos encontramos son lucha por causa de la fe, sino también por la falta de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y nadie, absolutamente nadie que confíe en su propia prudencia puede hablar de que cree que Jesús es el Señor. Si aún su prudencia es la que señorea su vida. Entonces, la fe en Jesucristo da testimonio mediante las obras de quién es nuestro Señor. Aún nos queda, hermanas, camino por recorrer y todas estamos en este trayecto de santificación, pero en el camino debemos recordar no solo que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembre, esto también debe cosechar, sino al mismo tiempo recordar que las palabras y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Perdón, sus misericordias son nuevas cada mañana, y que cada día Él toca la puerta de nuestro corazón para ayudarnos a limpiar la casa, con las instrucciones escritas en su palabra para poder hacer así una morada digna del Dios Santo. La buena noticia, pues, es que Dios aún está llamando a la puerta, y que el que se arrepiente y confiesa su pecado alcanza misericordia. De modo, hermana, que si sabes que en tu corazón que la situación que vives hoy es a causa de tu incredulidad, acércate pronto al trono de la gracia y encuentra esa gracia para el oportuno socorro. Ahora bien, regresando a las pruebas a causa de la fe, recordamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos dijo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él,
y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra vez se lee bien sencillo. Pero lo cierto es que en medio de las aflicciones nos preguntamos, ¿dónde está esa paz que el Señor prometió? He oído decir que se refiere a la tranquilidad que en medio de una situación difícil tenemos. Yo, en lo personal, recuerdo una situación en mi vida donde lo que sentí emocionalmente fue algo sobrenatural, algo que yo no hubiera sentido por mí misma, hermano. Tuvo lugar cuando me quedé por la noche a cuidar a mi papá, después de su primera intervención para el desbloqueo de 2 de sus arterias, después de sufrir un infarto. Recuerdo que mi mamá me dio muchas indicaciones, entre ellas que a causa de unos piquetes en su corazón, ella había bajado a la sala de hemodinamia del hospital para referir ese dolor a sus médicos. Pero ya eran las 8 de la noche y nadie había subido. Que si no subían a las 9 debía bajar a buscarlos nuevamente. De momento me preocupé. Yo no soy tan asertiva como mi mamá y no sabía dónde estaba esa sala de hemodinamia. Sin embargo, desde mi camino al hospital yo sentí en mi corazón que algo iba a suceder allí. No estaba planeado que yo fuera. Ya teníamos una persona que iba a cuidar a mi papá esa noche. Pues yo estaba cansada y desvelada por causa de trabajo. Pero en el preciso momento hubo que hacer un cambio de planes, así que comprendí que yo era quien debía estar ahí, cuando, por la manera que se dio todo súbitamente. En el momento que vi que la persona no iba a poder, aunque tenía toda la exposición, pues yo entendí que era necesario que yo fuera. Y cuando mi mamá me daba indicaciones, recordaba que en mi corazón sentía que debía estar allí como parte de un plan de Dios y que no debía tener miedo. Sin que yo fuera a buscar a los cardiólogos, ellos llegaron y le tomaron 2 nuevos estudios a mi papá, 2 electros, y recuerdo que el doctor de manera muy prudente nos dijo que algo estaba mal. Muy prudente, no nos quería así como decir muy directo. Que debían bajar la hemodinamia para un estudio. Pero después él habló conmigo y dijo que mi papá estaba teniendo un segundo infarto. Así que bajé con él, oré con él y me mandaron a la sala de espera. Y mientras los médicos hacían el procedimiento para desbloquear otra vez la arteria, rápido llamé a quien pude para pedir apoyo de intercesión. Y cuando quise ponerme a clamar con Dios, a clamar a Dios con desesperación, Dios no me lo permitió. Solo pude cantar alabanzas mientras físicamente estuve sola ahí en esa sala. Digo físicamente porque el Señor estaba ahí conmigo. Y le voy a ser sincera, hermana, aún no comprendo cómo solo pude cantar. Si el Señor en mi corazón me decía, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos Cristo. La lógica en mi mente era orar para que Dios le concediera vida. Pero en ese momento Dios me dijo que si físicamente moría, para Dios vivía. Y estuve tranquila. Estuve tranquila, hermana. Solo pude cantar porque le creí a Dios. Le creí que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que los que somos seguidores de Cristo no morimos, hermano, trascendemos. O dicho entre arquitectos, cristianos, por supuesto, pasamos a otro plano. Así que te puedo explicar con esta situación donde tuve una paz ilógica, donde mi corazón y vida estaban tranquilos, aún sabiendo que podría morir, donde a pesar del amor que le tengo a mi papá, estuve bien con lo que mi Padre Celestial decidiera, porque Dios es bueno, hermano.
Esa es su naturaleza. Porque Él es un Padre de buenas dádivas. Es un Dios de amor incondicional y eterno, que promete que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que además también nos dejó escrito, ¿quién nos separará del amor en Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y quiero resaltar esto, hermano. Todo el tiempo. No es algo que vaya a suceder de pronto. Todo el tiempo hemos sido contados como ovejas de matadero. Pero hasta aquí, ya hasta ahora, nuestro escudo y nuestro galardón nos ha sacado adelante. De victoria en victoria y de poder y poder en poder, prometiendo además que la gloria postrera es mayor que la primera. Ahora bien, retomando nuestro texto de estudio, sin antes quiero decirte que a través de esta experiencia yo entendí que la paz que sobrepasa todo entendimiento está en creerle a Él, en creer que Él es bueno a pesar de nuestras circunstancias y su misericordia es grande y que lo que Él decida está bien, está bien, porque Él es un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, y que son cosas que a lo mejor nuestro entendimiento de ser humano no va a comprender, porque Él también dice que como son más altos los cielos que la tierra, así es su pensamiento más que nuestros pensamientos. De modo que, hermana, esa paz la vas a encontrar cuando decidas soltar el falso control sobre tu vida, el querer mover las circunstancias a como tú piensas, a tu favor, a lo que tú en ese momento necesitas. Cree que lo que tiene Dios es mejor, perfecto, porque así es su sabiduría, amable, perfecta, bondadosa. Creerle a Dios es tener paz en nuestro corazón, aún en medio de conflictos muy grandes. Ahora sí, retomando nuestro texto de estudio. Esa esclavitud de la nación de Israel en Egipto era necesaria para que anhelaran volver a casa, para que no estuviera su corazón cómodo en medio de la maldad y la idolatría de Egipto. Egipto tenía un rey que, de acuerdo con la historia, los faraones eran dioses, descendientes de los dioses, eran hombres con facultades y atributos de Dios en su tierra. Y allí estaba viviendo el pueblo del Dios único y poderoso. En la tierra que gobernaba un Dios falso, hecho hombre. De repente Dios tiene a bien recordarnos que estamos en el mundo, pero que no somos el mundo. Y esto no debe afligir nuestro corazón cuando te dicen que vas a perder esto o aquello que has cultivado en el mundo con tanto esfuerzo. Es recordar las palabras de nuestro Señor que dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. De modo que cuando nos hallemos en diversas pruebas por causa de la fe en Jesús, recordemos que el mundo ama a lo suyo, de modo que este no es un lugar en el que vamos a encajar nunca. Que si nuestro corazón está envanecido y atormentado por lo que se puede perder, entonces es momento de entronar a Cristo en el lugar de ese temor y clamar a Dios por misericordia para que con poder y gloria nos libere de esta esclavitud. Y que es Dios recordándonos de dónde somos y a dónde vamos, que ha llegado el tiempo de movernos de este lugar y comenzar a caminar a casa, sin mirar atrás, para no quedar para testimonios de otros petrificados en sal. Por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el menosprecio, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Y si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como bien les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, del 1 al 14. ¿Tienes fe en estas palabras, hermano? Que la disciplina pasar, a pesar de que no es causa de gozo, sino de tristeza, produce al final frutos apacibles de justicia. Si le crees a Dios, levanta tu cabeza ante estas pruebas y está tranquila y con gozo en medio de la situación que estés viviendo, porque es por tu bien, para que recuerdes que no perteneces aquí, para que anheles ver la patria a la que perteneces, donde Dios mismo es la leche y la miel. Israel ya ha salido de Egipto con la mano de Dios poderosa para llegar a un desierto y después a innumerables batallas. Así que ten paz si esto pasa en tu vida. De pronto se presenta otra prueba. Que se aliente tu corazón porque significa que ya estamos por conquistar la promesa. Vamos a orar, hermano. Te alabamos, Padre nuestro, con todo nuestro corazón. Delante de los dioses cantamos salmos a tu nombre. Nos postramos hacia tu santo templo y alabamos tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamamos nos respondiste, fortaleciste con vigor nuestra alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviéremos en medio de la angustia, tú nos vivificarás. Contra la ira de nuestros enemigos levantarás tu mano y nos salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amadas hermanas, que Dios las bendiga y les dé paz en medio de cualquier tormenta. Les mandamos un fuerte abrazo y queremos saludarlos pronto. Cuídense mucho todavía y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo crean
que puede parecer para nosotros muy oscura la situación, pero Él es un Padre de buenas dádivas. Que Dios las bendiga.